Bueno, empecemos, mis hermanos, acerca de las cosas que nosotros, el Padre, nos ha el ir investigando poco a poco y hemos encontrado acerca de que hay un mal hay un mal en esta tierra, eh, y el mal es en aquello que nosotros estamos viendo y que hemos empezado a palpar, que realmente el mundo no busca Elohim, no lo busca y por causa de que no lo busca, eh, a veces vienen hombres, como hemos estado platicando en estos últimos días, que con su astucia engañan al hombre, así como a Adán se le hizo la mención a Eva: el día que comieres del árbol no moriréis, y ciertamente no murió físicamente en el instante. Y a veces el mal viene de una persona que no conoce a Elohim. Es ahí donde nos ponemos a pensar acerca de las cosas que están sucediendo y lo que pasa. Hoy he encontrado a multitud de gente enseñando una doctrina, convence a la gente, que convence al indocto, al inconstante, al que no se esfuerza o no persevera en las escrituras. Aquel es aquel que perturba, aquel es aquel que no entiende las cosas del Elohim. Es ahí donde vemos a estos que han enseñado este tipo de doctrinas y que hacen caer a mucha gente. Y la gente es engañada porque no persisten en el conocimiento del Padre. Entonces invito a mis hermanos que en esta mañana pongamos un poco de atención, porque muchos han salido en el mundo y han salido para engañar al mundo, no a todos. Y el mundo es engañado porque no persevera. El mundo es engañado porque no pone atención, porque no buscan a Elohim. El mundo es engañado porque no hacen diferencia acerca de lo que está escrito. Ahorita vamos a hablar acerca un poquito de la forma de la forma y la artimaña de adoradores que vienen directamente del judaísmo y a veces dentro del mesianismo. Esta gente que escucha este tipo de doctrina o escucha este tipo de enseñanza, nos muestra que realmente no han buscado a Elohim, que no han buscado a aquel que es el dador de la vida. Y a veces escuchan una palabra vana, una sutileza tan vana, que cuando no se entiende, no se pone atención, ciertamente es equivocado, es engañado el hombre. Voy a invitarlos a que vayamos al libro del profeta, del libro de Mateo primero, capítulo 22, versículo 40 y 41, por favor, nada más esos versos. Y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Ruach le llama Adón, diciendo: dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Adón, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, cuando hablamos acerca del Mashiach, vemos que el David era el padre de Mashiach, pero muchas veces cuando encontramos este tipo de cosas, vemos que realmente el Mashiach como tal, mucha gente cuando lee las escrituras encontramos acerca del Mashiach y no nada más como ungido, lo encontramos en varias formas. De ahí que es lo que quiero hacer ver hoy en esta mañana acerca de que el Mashiach en la escritura es traducido como Mesías y como el ungido. Esta palabra que aparece en el hebreo es algo muy importante porque Mashiach del hebreo al castellano se traduce como ungido. En algunos errores la palabra Mashiach fue traducida de una manera incorrecta porque se pasó del hebreo al griego
y se le puso o se le dio la expresión en el griego como Cristo. Si nosotros de todos modos tradujéramos la palabra griega del griego al castellano, la palabra Christum del griego, esa palabra del Christum, del griego al castellano tendría que ser traducido como el Cristo, tendría que ser traducido como el ungido. Entonces, ¿qué hace la palabra Cristo en las Escrituras? ¿Qué hace la palabra Cristo en las Escrituras? Está la palabra Cristo porque se le llama transliteración. Esa transliteración que encontramos dentro de las Escrituras, nosotros debemos de entender que así como la palabra Adán del hebreo, esa palabra Adán del hebreo está mal traducida, porque debió de haber sido traducido siempre como hombre, fue traducida como Adán. Esa palabra Adán es una transliteración, así como el nombre Noé es una transliteración. Cuando hemos estado estudiando acerca del hebreo, no debió de haber sido traducido como tal. Noé pudo haber sido traducido como reposo, descanso, y vemos que es traducido como Noé. La palabra Noah del hebreo debió de haber sido traducido en su diversidad de partes donde está escrito, debió de haber sido traducido como reposo, descanso. Pero vemos que no fue así. Así también la palabra Adam y otras palabras que están en el hebreo cuando la hemos estudiado, vemos que ha sido mal traducida. Pero el hijo de David, que es el Mashiach, porque no es el David Mashiach, ya no es Mashiach cuando se dice el padre de David, es el rey de David. Y el rey de David, por eso le dice David al Mashiach, a aquel que se conocía como Mashiach, se le dice el Adón. Por eso allá le dice, ¿por qué allá le dice en este momento el Mashiach a aquel pueblo? Cuando llega el fariseo a Mashiach, le dice Mashiach, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Es Mesías porque es hijo, no es Mesías porque es padre. No sé si me estoy dando a entender, vuelvo a hacer la expresión. ¿Qué del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David, pero nunca se podría hacer una pregunta como decir así, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es Señor? No podría decir el pueblo de David. ¿Por qué no puede ser su Señor el Mashiach? Porque no cumpliría la profecía que está escrita en los profetas. En el Salmo 132 está hablando del Mesías como hijo, no como Señor de David. Por eso el Mesías, cuando les cuestiona en el verso 43, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, yo Jehová dijo a mi Adoni, siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Este es rey de David, este es señor de David. ¿Por qué es señor de David? Porque él se inclinará delante de Mashiach y le rendirá respeto, pero será como rey, no como hijo. Mashiach fue hijo de David, que era el Mashiach. Hay que entender acerca de lo que está expresando el profeta. Nunca entonces se podría hacer la pregunta, ¿de quién pensáis Mesías, hijo? ¿De quién es hijo? De David. Lógico es de David, pero se le dice hijo de David porque es el Mesías, porque así está escrito en los profetas. Pero no fue el único Mashiach dentro de la historia. Es algo que muchos de nosotros pasamos por alto. Invito a que ahorita pongan mucha atención acerca de lo que vamos a escudriñar. Dice Levítico capítulo 4, verso 3. Levítico 4, verso 3, por favor. Dice, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Chequen la palabra sacerdote. La palabra sacerdote ungido
viene del hebreo, es igual a Mashiach. Mashiach es lo que conocemos y vemos en la escritura acerca de que él es el sacerdote ungido. Hay que hacer la diferencia porque no fue el único ser ungido en la historia. Hubieron muchos que fueron ungidos. El sacerdote ungido se le llamaba en hebreo el Cohen Gadol. El Cohen Gadol era Aarón y sus hijos de Aarón y los descendientes de Aarón que ministraban, porque no todos podían entrar dentro del Mishkan. Si un sacerdote del linaje de David, de los gersonitas o meraritas, entraba dentro, porque acuérdense que Aarón tuvo 3 hijos, perdón, los hijos de Leví eran los coatitas, los meraditas y los gersonitas. Entonces ellos como sacerdotes, ellos no podían todos entrar en el Mishkan, o lo que se llamaba el tabernáculo. Únicamente los que podían entrar eran los descendientes directos de Aarón, y Aarón era por parte de los coatitas, pero no todos entraban los coatitas dentro del Mishkan, tenían que ser del linaje específicamente de Aarón. Entonces, chequen la palabra ahí que aparece en Levítico 4, verso 3. Ellos eran los Cohen Gadol, ellos eran los Cohen Mashiach, en otras palabras. Si nosotros lo leemos en el hebreo, ahí claramente menciona que era HaKohen HaMashiach. Ahorita les pego la palabra. Esto es lo importante acerca de la palabra, porque la palabra HaKohen HaMashiach le dio el título también a los sacerdotes de Israel, que sería los sacerdotes ungidos. Eso es lo que por eso vemos nosotros que allí viene la palabra y el sacerdote ungido. Si nosotros empezamos a entender que es un sacerdote y que tiene que ver con el ungimiento, no todos los sacerdotes de Leví eran ungidos, sino solamente la descendencia de Aarón eran los que eran ungidos. Estos se llamaban los Cohen Gadol, porque era el que tenía la unción del poderoso. Capítulo 6 de Levítico, Perdón, versículo Poncho, 22. Sí, mi hermano. discúlpame. Aquí yo como directamente no me sale en el Strong, no me sale Jacoen, me sale Cohen solo. Yo para entender que es Ja, es porque en la palabra la primera letra es la Hei. Ajá. Ok, gracias. Sí, incluso ahí lo pegué en el hebreo. No viene la palabra Cohen. Mira, te voy a pegar nuevamente el versículo que acabo de, lo que acabo de escribir en hebreo, que está ahí, y te voy a escribir cómo se escribe Jacoen Hamashiach, y en el hebreo no te ponen Jacoen Hamashiach. Ahí está. Ahorita te pego la palabra en hebreo, lo que viene en el hebreo de este versículo anterior que vimos. Perdón, ahorita te lo pego. Un verso por antes, Jacoen. Eso, esa es la palabra Jacoen, la que pegaste en el hebreo, en el verdadero hebreo que está escrito. Pero si tú lo sacas del Strong, lo sacas de la Reina Valera, cuando tú le das a la palabra Cohen, que sería esta, a ti nada más te va a aparecer no encuentro la forma de sacarlo de aquí. Es que no lo va a pegar en el hebreo como está. Exacto, esa, mi hermana, gracias. Si te fijas, nada más tiene tres consonantes, que sería la kaf, la hei y la nun, sofit. Entonces ahí dice Cohen, y la que pegamos arriba, tanto Maxi como yo, dice en hebreo Jacoen. La palabra Jacoen es igual a los sacerdotes o el sacerdote. Entonces, cuando nosotros vemos que el Cohen Gadol o Cohen Hamashiach, ese Cohen era un ungido. Entonces ellos eran si hubiéramos traducido esa palabra del hebreo al griego y nos hubieran traducido esa palabra del hebreo al griego y nos lo hubieran transliterado del griego al castellano, entonces diría sacerdotes Cristos.
Así debían de haberla traducido. Por eso no podemos entender que la palabra Cristo sea una palabra traducida fielmente, porque no está traducido del griego al castellano. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, o en el del libro de Bereshit o Génesis hasta Malaquías, vamos a encontrar la palabra Mashiach o ungido o Mesías, y no vamos a encontrar por lógica la palabra Cristo, porque fue traducido del hebreo al castellano. Fue más fiel traducir este libro del hebreo al castellano que traducir el griego, porque el griego ha sido traducido en muchas maneras y en muchas formas. Por eso la palabra Cristo, o hablar de los cristianos, o hablar de los, es una palabra incorrecta. ¿Por qué? Porque se llama transliteración. En todo caso, si alguien se quisiera llamar de acuerdo a la palabra ungido, tendríamos que decirle los ungidos. Si quisiéramos hablar así, pero no son ungidos. Entonces tendríamos que buscar la forma de buscar cómo se tendría que llamar el grupo de creyentes en el Mashiach. Por eso los mesiánicos se autonombran mesiánicos, porque viene de la palabra hebrea Mashiach. Los mesiánicos, por eso no se llaman cristianos, por causa de la palabra que viene del hebreo. Pero la palabra mesiánico también está equivocado, está mal transliterado. Traduces del hebreo al castellano, no traduces Mesías, mesiánico, Mesías, traduces ungido. En algunas versiones te traducen Mesías y te traducen ungido, y como la palabra ungido no puedes decirla para expresar que eres creyente en Mashiach, entonces te traducen la palabra Mesías, mesiánicos, por eso se llaman ellos así. Pero bueno, considerando esto, el mismo Aarón nos muestra que realmente cualquiera que no entienda acerca de esta palabra se va a confundir, porque esta palabra, Cohen, Hamashiach, eran los sacerdotes ungidos. Nunca lo vamos a ver como una transliteración acerca del Mesías, porque vamos a encontrar en la profecía que menciona que Mashiach es hijo de David. Y por eso dijo, no se retractará de ello. De tu simiente iba a salir ese Mashiach. Entonces, en el hebreo, nunca vamos a saber acerca de la profecía de Mashiach. Por eso sabe que el profeta, el rey David, en el Salmo 132, vamos para allá, Salmo 132, versículo 10, 11, 12 y 13, está hablando de que él tendría que ser descendiente de David y hijo de David, pero no pudo haber sido Salomón ni Asa, porque muchos de ellos cometieron falta. Simplemente el siguiente descendiente, que era hijo de David, que era Salomón o Shlomo en hebreo, él había cometido el error de pecar delante del Poderoso. Entonces él no fue del que hablaba el profeta David acerca del Mashiach del que está hablando ahí. Salmo 132, versículo 10 al versículo 13, por favor. Ahorita vamos a analizar un poquito más el capítulo, no lo vamos a poder desglosarlo todo, pero vamos a hablar por encima del capítulo lo que más o menos nos quiere dar a entender. Pero esto lo estoy haciendo para que vean que la palabra Cristo no debería de venir dentro de las Escrituras, viene como transliteración de la Escritura, porque no se puede traducir Mashiach como Cristo en nuestro castellano. Tendría que haber sido traducido como ungido y no fue traducido de esa manera. De acuerdo, entonces ahí voy a invitarlos nuevamente a abrir 132, versículo 10 hasta el versículo 13, por favor. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Yahweh a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Yahweh ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¡Wow! Entonces, chequen la palabra del verso 10. Por amor de David tu siervo,
no vuelvas de tu ungido el rostro, Mashiach en hebreo. En verdad juró a David, no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Pero si dice el verso que de la descendencia de David pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto, el primer hijo de Salomón, quebrantó el pacto del padre, quebrantó e invalidó el pacto que había hecho con la casa de Israel. Entonces su hijo no pudo haber cumplido esta profecía. Si tus hijos guardaren mi pacto, que no lo hizo Salomón, y mi testimonio que yo le enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Los reyes de Judá dejaron de existir en el año 606 antes de Mashiach, porque quebrantaron el pacto. Elohim se airó y no perdonó a aquella nación, aquel pueblo que no entendía acerca del misterio que estaba escrito. Tendrían que morir por causa y desaparecer esos sacerdotes. No podrían prevalecer acerca de esta enseñanza, porque ellos invalidaron el pacto, y Salomón, hijo de David, no pudo haber cumplido esta profecía. El hijo que tendría que cumplir la profecía era el Mashiach. Por eso Mashiach, cuando le pregunta a los príncipes de Israel, ¿de quién es el hijo del Mashiach? Y contestaron los príncipes de Israel, de David, porque ellos sabían que el Salmo 132, versículo 10 al versículo 13, está hablando de él. Por eso el verso 13 de aquí del Salmo 132 dice, porque yo Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación, para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Este es el lugar de mi reposo. Y ahí dice en el verso 14, menujá. Mashiach traía la menujá que nadie ha podido enseñar en los tiempos y en los siglos. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Y será en la casa, no de Salomón, hecha de mano de piedra, sino en la casa que edificó Mashiach, que era una casa para siempre. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre, cetro de Judá, cetro de justicia. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Tanto te ungió Elohim con óleo de alegría, más que a tus compañeros, porque ni Salomón, ni Saúl, ni David, ni Asa, ni Josafat, ni Joram, ninguno de los reyes de Judá fue ungido como este que viene desde los tiempos los cuales los profetas hablaban acerca de este Mashiach, y que el pueblo no entendía, y que no supieron cómo discernir esta palabra. Porque si hubiesen entendido las cosas que estaban escritas, en el libro de Mateo le hubieran dado una respuesta, porque se le llama Señor de David, y no pudieron contestar porque no supieron cómo era hijo y cómo era padre del Mashiach. O es su Señor, o era su hijo, le pregunta Mashiach, el pueblo. ¿De quién es hijo el Mesías? Dijeron de David. Si es hijo de David, entonces ¿cómo es también su Señor? Porque en el Espíritu le dijo, yo Jehová a mi Señor. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Si es su hijo, dijo Mashiach, ¿cómo es su Señor? Es su Señor porque será rey sobre todo Israel. Será rey de David, por eso será Señor de David. Aunque David sea rey en el postrer tiempo, esa profecía hoy en día no se cumple. Salmo 110, verso 1, hoy en día no se cumple. Por eso cuando nosotros empezamos a entender acerca de las profecías y entender acerca de estos Mashiach, es importante acerca entonces comprender que la palabra Mashiach del hebreo es traducido como ungido y no como Cristo. La palabra Cristo es una palabra transliterada del hebreo. Es una palabra transliterada. Nunca debió de aparecer en los escritos, por eso nada más aparece en lo que le llaman el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. No podría aparecer semejante cosa, porque el Mashiach es hijo de David, por eso se llama Mashiach, hijo de David, porque él tendría el ungimiento y la promesa del Padre. Escribe el Salmo, capítulo 132, versículo 1.
por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y le dice, no vuelvas para que cumpliera la profecía que está escrita. En verdad juró Jehová a David. Por causa de este juramento describe que Salomón no era aquel del que habló el mismo David en el Salmo 132. No se retractará de ello, de tu descendencia. Pensaríamos la mayor parte cuando leemos esto que era Salomón, pero no pudo haber sido Salomón. Entonces cuando empezamos a ver acerca de este juramento que hizo Jehová a David, no se retractará de ello, de tu descendencia, no siendo Salomón, porque él transgredió el mandamiento. Dice, pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto. Dice, si tus hijos guardaren mi pacto. Salomón invalidó el pacto y no se sujetó de acuerdo a la enseñanza del Padre. De los Reyes, capítulo 10, perdón, es primer libro de los Reyes, capítulo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 8. No, perdón, era el versículo 7 hasta el versículo... Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Yahweh se indignó contra Salomón, porque su corazón se había desviado de Yahweh Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otros Elohim. Pero él no guardó lo que Yahweh le había mandado. Entonces Yahweh dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino, y lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu, por amor de mi siervo David, y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Entonces cuando empezamos a observar, no era Salomón el que iba a tener que ser hijo de David como Mashiach, porque también Salomón fue Mashiach porque fue ungido. Ese es el propósito de lo que estamos viendo. Muchos de los hijos de Israel sabían que los reyes iban a ser que eran ungidos de Elohim. ¿Por qué? Porque habían recibido un ungimiento. Ese ungimiento que menciona la Escritura, ¿no?, lo recibían todos aquellos que tendrían que enseñar y gobernar sobre el pueblo de Israel. Posteriormente, desde luego, porque no esto sucedió en el tiempo de los jueces. No sucedió de esa manera en el tiempo de Moshe, pero sí eran ungidos aquellos que enseñaban al pueblo. Entonces, cuando empezamos a entender acerca del Mashiach, por eso el pueblo no entendía y no comprendía acerca de este Mashiach. Voy a invitarlos a que volvamos a regresar a Mateo capítulo 23 para que hagamos el análisis de este versículo. Capítulo 22, perdón, versículo 41. De la misma Primera de Reyes. De Mateo. Ahorita, Mateo 22, versículo 41, hasta el verso 46, por favor. Y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Ruach le llama a Adón diciendo, dijo Yod-Heh-Vah-Heh a mi Adón, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama a Adón, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, acerca de esto encontramos que no podían tener respuesta
No había respuesta a esta forma de enseñanza. No había respuesta. ¿Por qué? Porque los príncipes de Israel sabían bien que Salomón no cubría las expectativas de lo que está mencionando el libro del Salmo 132, porque como leímos en el libro de los Reyes, él quebrantó el pacto, no guardó sus mandamientos, fue detrás de dioses paganos por causa de sus mujeres extranjeras, cuando la ordenanza de la Torá enseña a no escoger mujeres de las naciones. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros empezamos a ver, tampoco David las cubrió, pero como él fue el que escribió, entonces la profecía nunca se aplicaría a David. En el Salmo, David es el que está hablando, y David está hablando de su hijo. Entonces David no puede ser él, no podría caber en ningún aspecto. Tendría que ser Salomón, porque él fue el hijo de David. Pero él, aunque era Mashiach, también Salomón fue Mashiach, porque fue un ungido. Entonces nosotros observamos acerca de este ungimiento, y este ungimiento no traía lo que decía el Salmo 132, porque él quebrantó el pacto, no se arrepintió. Dice que en 2 ocasiones le mandó a decir que se arrepintiera y no lo hizo. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, ya lo leímos, pero voy a mencionar donde lo describe. Verso 8. Así hizo para todas sus mujeres, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto estaba en su corazón desviado de Elohim de Israel, que le había parecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te romperé el reino de ti y se lo entregaré a tu siervo. Sí, mi hermano Miguel. Comprender que no es que ellos fueran tanto duros del servicio, sino que a causa del tiempo, esto el Mesías lo dice mucho tiempo después, cuando dice que ustedes a causa del tiempo ya deberían ser maestros. Nosotros también deberíamos estar en esa misma posición de recibir esa. Nosotros sí tenemos toda la Biblia pues prácticamente terminada, un 80% terminada, y se supone que nosotros sí tenemos la oportunidad de estudiar, de escudriñar, de leer, cosas que ellos no tenían, porque no todos leían, no todos escribían, no todos podían tener una Torá, unos rollos en su casa, ¿no? Porque sí, yo no había, o sea, ahorita que lo mencionas, yo no había tomado en cuenta que David también había sido ungido. Entonces es normal que pues Salomón se hubiera equivocado, no es normal que Salomón hubiera pensado, porque no tenía a quién más apuntarle, ¿no? O sea, igual pues no comprendían las profecías, pero sí es entendible que ellos se hubieran equivocado, ¿no? Como no sería tan entendible que nosotros nos equivocáramos, por así decirlo. Nosotros no tendríamos tanta excusa, ¿no? Entonces, acuérdense que esta enseñanza la estoy platicando y estamos tratando de verlo, porque van a venir a sus vidas gente perversa, gente mala, gente que no les perdonará, que no perdonará a nadie de ustedes, porque no lo harán con la perversión y la maldad, lo harán por la ignorancia que hay en ellos. Tratarán de desviarlos del camino, no ahorita, no dentro de un año, dentro de 10 años, tratarán de sacarlos de lo que han aprendido. Son cosas que hay que guardar en el corazón, no tener como el corazón, como dice la Escritura, la casa de Israel, en el cual dice que anduvieron vagando de corazón y no habían conocido sus caminos. Hay que meterlo en nuestro ser, en nuestra mente, hay que meter en ese corazón, hay que resguardar esta información. He escuchado a gente que cree en Mashiach y que le ha adorado de una manera impresionante, y los he visto decir: es hijo de fornicación. Lamentablemente la gente que no medita en estas cosas y que no guarda la información en su corazón. Pero hay que creer en Mashiach, pero hay que saber de qué Mashiach estamos creyendo, qué capítulos y qué libros son los que hablan acerca del Mashiach.
porque no estamos hablando del Mashiach que aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 26, versículo 5, en el cual David tenía toda la posibilidad de matar a este Saúl, que mucho tiempo lo buscó para matarlo. Primer libro de los Reyes, primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 4, hasta el versículo 10, por favor. Dice, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvía, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Elohim a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hieren con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Elohim, de Yehebahei, o Yahweh, y será inocente? Dijo además David: vive Yahweh, que si Yahweh no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Entonces, cuando hace mención David acerca del ungido de Yehebahei, nunca se estaba refiriendo al Mashiach, Yeshua HaMashiach. Él se estaba refiriendo al ungido que era Saúl, porque había sido el Cohen. Abisai dijo, David le dijo a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano ungido? Y chequen la palabra que viene ahí en el versículo 9. De Yehebahei será inocente. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido? No está hablando de Mashiach, Yeshua, está hablando de Saúl, Mashiach, que si nosotros tradujéramos sería Saúl el Cristo. Hay que quitar de nuestra mente un poquito acerca de este concepto que está mal informado en las Escrituras. Esto se le llama transliterar, porque la palabra Mashiach no fue traducido como Cristo en nuestras Escrituras en el castellano. ¿Por qué? Porque viene de un origen hebreo. Entonces toda la Escritura debió de haber sido ungido. Los profetas, cuando hablaban del ungido de Mashiach, como lo hemos visto, hablaban del ungido, no hablaban de Cristo. Porque el Salmo, o el libro de los Reyes, o el libro de Samuel, o el libro de los profetas, nunca hablarían de este Mashiach, como en el caso del profeta Isaías, nunca hablaría de un Cristo, porque no existía ese Cristo. Entonces nosotros debemos de informar acerca de ello, que David no quiso matar a Saúl porque fue su gran adversario. Y él respondió aquí en el primer libro de Samuel: ¿quién extenderá su mano de Yehebahei y será inocente? Vino un siervo, el cual Saúl le pidió de favor: mátame, no quiero caer en manos de mis adversarios. Le dijo: no te mataré. Le dijo: mátame. Entonces cuando él le mata, va y se lo dice a David, y David, enojado, le quita la vida, por causa que había quitado la vida al ungido del Señor. Cuando realmente nosotros encontramos que Mashiach Saúl, ya había sido quitado su espíritu, el Padre se había apartado delante de él. Voy a invitarlos a que leamos el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, hasta el versículo 15, por favor. Él me volvió a decir:
te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Adón. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Yahweh y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahweh? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Checa el verso 14, ¿qué palabra viene? Y hablaba del Mashiach, no de Mashiach Yeshua, está hablando de Mashiach. Mashiach, Saúl, porque a él era el que se le había dado muerte. Voy a empezar a leer un poquito más atrás, para que observemos. Voy a empezar a leer desde el verso, podemos leer desde el verso 1. Si gustas, mi hermano, lee del verso 1 ahora, nada más para tener bien en mente que estamos hablando de Saúl, a quien se le dio muerte. Verso 1 hasta el versículo 8, por favor, mi hermano. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Gracias, mi hermano. Entonces, al darle muerte, él estaba hablando acerca del ungido de Mashiach, pero nunca tiene con Mashiach. Chequen nada más ahí en la palabra que aparece en el hebreo. No puede ser Mashiach Yeshua, porque no existía Yeshua Mashiach en esos tiempos. Los reyes de Israel y los reyes de Judá son todos aquellos ungidos de los hombres. Samuel había ungido a Saúl y había ungido a David. Estos que eran ungidos, nosotros observamos que todos aquellos, voy a invitarte nada más que ahorita, antes de que me brinque para el otro versículo, perdón mi mano, Maxi, léete el versículo 16 nada más para terminar el diálogo, porque él había matado al Mashiach de Yohei Bajei, y no era Mashiach Yeshua de Yohei Bajei, era Mashiach, el ungido, que era Saúl. Verso 16 nada más, del primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 16, que no lo leímos. Ok, dice 2 de Samuel, capítulo 1, verso 16. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Yahweh. Entonces dice que él había sido quien había matado al ungido del Yohei. Hace una mención acerca de este ungido, acerca de Saúl, porque el poderoso se había molestado y enojado con él cuando se le había dado una orden de matar, de quitarle la vida a todos los que iba a atacar.
y no mató al rey, y no mató a los animales, sí mató a niños y a las niñas, y mató a todos a los hombres que había sido ordenado, pero no había mandado matar al rey. Y trajo el ganado consigo para hacer sacrificio a Yahweh. Desde ese momento se enoja Yahweh en contra de él. Segundo libro de los reyes, de Samuel, perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 21, describe que Saúl es como si no hubiese sido nunca un ungido del Señor. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Entonces ahí nunca se le vio como si realmente fuera el ungido de Yahweh. Nunca se le tomó como tal porque fue un personaje. Nunca fue un personaje que hubiese entendido las escrituras, nunca hubiese entendido la orden que se le había dado. Este personaje que encontramos en las escrituras describe la palabra del poderoso, que es como si nunca hubiese sido el ungido. Y chequen la palabra, por favor, porque mi intención es buscar la palabra que está ahí. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido el ungido con aceite. Eso era lo que se hacía a los ungidos. Eso era lo que se le hacía a los Mashiach, ungirlos con aceite. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 51. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ese era el propósito, que fueran los Mashiach para siempre. Pero no eran los Mashiach para siempre porque iban a quebrantar su pacto. Enseguida su hijo Salomón se metería con mujeres extranjeras, violando el pacto, violando la enseñanza de la Torá, haciendo cosas abominables, adorando ídolos de las mujeres de sus pueblos, de los pueblos de alrededor. Y se les llama la atención de esa maldad, de todo ese no entendimiento de su palabra. Y aquí menciona este libro, dolorosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Chequen la palabra ahí que está ungido. Es de David, era el Mashiach también. Por eso los profetas, cuando hablan acerca de los Mashiach, es importante saber por qué viene en el hebreo de esa manera. Estos Mashiach, como David y como Saúl, habían sido ungidos, pero Saúl es como si nunca lo hubiera sido por causa de no obedecer a la palabra del Yahweh. Se airó y se enojó en contra de él y le dijo claramente, es como si nunca hubiera sido su Mashiach. Hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de que es importante entender que no era el Mashiach. Todos los versos Mashiach, nunca podríamos haber traducido los diferentes libros como Samuel, como el libro de Levítico, hablando de los Cohen Gadol o los Cohen Mashiach. Nunca debieron de haber traducido como Cohen Cristo. Nunca debió de haber sido traducido así porque viene una traducción del hebreo al castellano y esa traducción se debe traducir como ungido. Nunca debió de haber sido traducido como Cristo porque la palabra Cristo no viene de un origen hebreo. Se le llama transliteración. La transliteración no quiere decir que sea perversión de ustedes cuando lo han leído. Ha sido una transliteración de los hombres porque lo han traducido, pero no del griego, porque la palabra Christum la tradujeron como si fuese del griego al castellano, así como hemos visto palabras como la palabra diáconos, palabras mal traducidas que se le llama transliteración. Así como el hebreo se traduce, la palabra Adam se tradujo transliterando la palabra Adán con N. Debió de verse traducido en todos sus versos como está traducido en los primeros y en los capítulos 5, capítulo 6 como hombre. Y no fue traducido de esa manera. En el mismo capítulo 2
fue traducido como hombre y fue traducido como Adán, la palabra Adam. Entonces, de esta manera vemos que David, Salomón y todos aquellos varones eran los Mashiach del pueblo de Yohebahei, como le dijo, no alzarás tu mano en contra del Mashiach, porque él le quería matar, porque había sido Saúl, su enemigo de David, y el próximo ungido o Mashiach tendría que ser David. David como Mashiach describe el mismo David en las Escrituras, en el libro del Salmo, capítulo 45, hablando acerca de los Elohim. Pudo haber sido cualquiera. Salmo 45, versículo 6 y versículo 7. Nada más para aquellos que van a extraer la palabra que está ahí, le voy a pedir de favor que lo chequen en el versículo que sigue, si lo sacan del hebreo, del Word o del Strong Reina Valera, no hay problema. Pero si lo quieren sacar de la Tanaj, si hay problema, se brinca un versículo. Salmo 45, versículo 6 y 7, por favor. Por eso él hablaba de otros Mashiach y no nada más de uno. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Chequen la palabra que viene allí, porque en el verso 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, porque no es Dios de David, no es Elohim de David, no es Elohim de la nación Israel, no es Elohim de ustedes. ¿Por qué el Padre no es Elohim de ustedes? Porque nada más es Elohim de los que guardan sus mandamientos. Si ustedes guardan sus mandamientos, será su Elohim, pero no en este tiempo presente, sino en el tiempo a futuro. Por eso David, cuando cita las Escrituras en el Salmo 110, dice, Yohei dijo a mi Adonai, no dice, o a Adoni, no, nunca dijo, mi Yohei dijo a Adonai, nunca dice así. David escribe, Yohei dijo a mí, Adoni, en hebreo, que quiere decir, le dijo a mi Señor. Por eso es Señor de David, no, Yohei no es Señor de David, no es Elohim de David. Por eso David, que escribe este Salmo 45, tampoco le dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto el Dios tuyo, pero era Dios de él porque guardó sus mandamientos. Él es Elohim de todos los que guardan sus mandamientos, no es Elohim de los que no lo guardan. Por eso cuando describe el verso 6, tu trono, oh Elohim, el trono es del rey. Pero pudo haber sido David, pudo haber sido Salomón, Asa, Josafat, Joram. Cualquiera de los reyes de Israel o reyes de Judá pudieron haber ocupado este trono. Tu trono, Elohim, es eterno y para siempre. No pudo ser de David, ni pudo haber de Salomón, ni de Asa, Josafat, Joram, Acaz. No pudo haber sido de ellos. ¿Por qué? Porque su trono no fue eterno y para siempre. Cetro de justicia no tuvieron ellos, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, Eloheja, tu Dios, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Quiénes eran los compañeros de Mashiach? ¿Quiénes eran los compañeros de Mashiach? Viene la palabra Mashiach porque él fue el que lo unge. Él fue el que ungió a Mashiach. Por eso se dice Mashiach, porque la Mashiach es la palabra que se ocupa para ungir. Por eso no habla del Mashiach, sino de la palabra o de la palabra que se ocupa del acto de ungir. Esta palabra que le estoy mencionando está en el versículo 7, en la parte donde dice te ungió. No dice Mashiach porque no está hablando de él, no está hablando del Mashiach, está hablando de la acción de ungir. Perdón, ya habían pegado, creo que esta, no, ahí está. Mashiach, que es pintar, unción, ungir, untar, elegir. Así fue traducir esta palabra en el hebreo al castellano.
Dice que lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Sus compañeros, los reyes, que fue David, Salomón, fueron ungidos por hombres como Samuel. Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió a David, y los Cohen ungieron a los reyes de Judá y los reyes de Israel. Los Cohen fueron los que ungieron a ellos, y los Cohen podían ungir porque ellos tenían el Ruach, porque ellos tenían también la unción del poderoso. Es como Salomón, Moisés ungió a Josué, porque ellos tenían el Ruach, tenían delegado el Ruach del Padre. Por eso menciona, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Mashach, Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a sus compañeros. Es por eso que nosotros nunca vamos a encontrar que Mashiach fue ungido de Mateo a Juan, porque nunca hubo un ungimiento con aceite. Por eso le está diciendo aquí, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros, porque David no fue ungido directamente de Salomón, Saúl y todos aquellos reyes no fueron ungidos directamente del Padre. El único que fue ungido por el Padre, Mashiach, y eso fue cuando nació de mujer, a la edad de 30 años, cuando desciende a las aguas y sube de esas aguas, fue ungido el Mashiach, y se le hizo la Mashach, y fue ungido Yeshua. Pero el profeta en el Salmo, el rey David, sí está hablando de Mashiach Yeshua, no está hablando de algún rey de Israel. Y podríamos entender que es así porque el versículo 6 dice, tu trono Elohim, en hebreo Elohim es como decir, tu trono, oh dioses, es eterno y para siempre, pero no se está refiriendo a cualquiera de los reyes de Israel, se está refiriendo en particular en uno. El versículo está traducido así para que nos pongamos a pensar de qué Mashiach hablando y de qué rey nos está hablando. El único rey que entra aquí, el único Mashiach que entra aquí, es aquel que conocimos como Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Los hombres perversos hoy en día del judaísmo y que vienen del mesianismo, vienen engañando a la gente, diciéndole, Mashiach, ¿dónde lo ungieron? Porque los príncipes de Israel hablaban de un Mashiach que tendría que ser ungido. Y los príncipes de Israel pensaban y piensan hoy en día que un Cohen, un sacerdote de la tribu de Leví, tiene que ungir al Mashiach como rey. Y ellos no entienden que ya fue ungido, porque no entendieron, siendo judíos, siendo hebreos, no entendieron la profecía que está escrita en el Salmo capítulo 45, versos 6 y verso 7. Hasta ahorita, acerca de este versículo del Salmo, ¿me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Cuál es la importancia del Salmo 45, versos 6 y versos 7? No porque se es hebreo se debe de entender el hebreo de acuerdo a lo que está escrito. Hay que entender acerca de dónde viene la enseñanza profunda de esto, porque los antiguos no lo entendieron. Los hijos de Israel no existen muchos Elohim o muchos Mashiach en la figura como lo describe el Salmo 45. Él está enseñándonos acerca de que el Mashiach tendría que ser ungido, y el profeta Isaías describe claramente cómo debía de ser ungido. Por eso cuando a los príncipes de Israel se les cuestionó, ¿de quién es hijo el Mashiach? Dijeron los príncipes de Israel, pues de David es hijo, porque sabían que Salomón no había cumplido con esta regla, porque él había cometido la falta de haber transgredido el pacto, adorando ídolos extranjeros de los pueblos de alrededor, por causa de sus mujeres, transgrediendo también una multitud de mandamientos y reglas, decretos y ordenanzas que había dado Elohim a la nación de Israel. No cuidando estas cosas, el pueblo judío de los tiempos de Mashiach sabían que Salomón no pudo haber cumplido eso, sino el que tendría que cumplirlo era Mashiach, hijo de David. Pero hoy en día para los judíos y para Israel no se ha cumplido esta parte de la profecía, porque no entendieron acerca de las cosas que tendrían que cumplirse. Por eso hoy en día vienen hombres perversos delante de vosotros y delante del mundo y le viene diciendo, ¿dónde fue ungido Mashiach? Dame un verso de Mateo al libro de Apocalipsis en el cual haya sido ungido Mashiach. Y como la gente no encuentra que el sacerdote o el Cohen lo haya ungido,
La gente le cree. Y después niegan a Mashiach y después dicen que Mashiach, Yeshua, es un hijo de fornicación. ¿Qué cosa tan abominable es para todos aquellos que no entienden acerca de estas cosas? Porque no escudriñan, no meditan acerca de lo que está escrito por los profetas. Por eso es importante acerca de los Mashiach. Haciendo la pregunta, nada más me respondieron 3. No sé si todos los demás me quisieran responder acerca de lo que estamos describiendo ahorita, de la pregunta que hice hace ratito. No me han contestado, en este caso, parte, los únicos que contestaron fue Marcela, Laura y Analía. Y describo que me gustaría que lo describieran para que si no, ahorita me siga, y si no, me vuelvo a regresar. Me vuelvo a regresar porque me interesa que quede entendido acerca de este Salmo 45, versos 6 y 7. Los escucho, mis hermanos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si se alcanza a entender, mi hermana Patti, que el profeta o el mismo rey David no lo considera como su Elohim, porque no era Elohim de él, sino era Elohim de aquellos que guardan sus mandamientos, y no va a ser Elohim en este tiempo presente, sino va a ser Elohim en un tiempo futuro. Por eso el padre David, cuando describe acerca del padre, nunca le va a hablar como mi Elohim. ¿Por qué? Porque es Elohim de Mashiach, porque él guardó sus mandamientos. Elohim de todos aquellos que se levanten en el tiempo postrero. Bueno, faltaron algunos por contestar, pero no sé, a lo mejor se les ha de haber trabado la máquina, como me dicen, ¿va? Bueno, sigamos adelante. El profeta que habló acerca de que Mashiach era hijo de David, y que Mashiach tendría que cumplir una secuencia de cosas para que describiéramos quién iba a ser ese Mashiach y cómo iba a ser ungido. Lo describe el profeta Isaías, capítulo 61, verso 1, nada más el 1. Isaías 61, verso 1. El Ruach de Yahweh el Adón está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Este capítulo del profeta Isaías hace la mención: el Señor está sobre mí por el ungimiento que iba a recibir el Mashiach no iba a ser con aceite, con óleo, con un óleo de olivo, iba a ser con un óleo de alegría, un óleo que tendría que transmitir el Padre para con su pueblo. Alfonso, de la pregunta que... Ajá. Te hago una pregunta. Ahora que estoy leyendo el chat, se me surgió una pregunta. Si bien entendemos que aquellos que fueron ungidos pueden ser reyes o Cohen, o Kohanim, sacerdotes, ¿no? También, te hago esta pregunta, a los que, como dice el Brit Hadashah, los que sean llamados hijos, ¿también pueden ser ungidos o no? Acerca del ungimiento, acuérdate que él está diciendo que el ungimiento que se le da a Mashiach es directamente del Padre. Él es el que unge a Mashiach. Nosotros no somos ungidos del Padre. Nosotros somos ungidos de acuerdo a lo que Mashiach ruega al Padre para que sean ungidos de parte del Padre. Y también los que recibamos en el tiempo postrero ese Ruach, estaríamos entendiendo que también somos ungidos del Padre, ungidos por Mashiach. Ese ungimiento nos traerá la vida. Ese ungimiento nos dará la posibilidad de levantarnos de entre los muertos. Siempre y cuando recibamos el Ruach de Elohim. Sí. Exacto. Porque eso es lo que le está diciendo. Le dice el profeta Isaías: el espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Nosotros no somos ungidos de parte de él, porque él lo quiera. Por eso Mashiach dijo:
yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Yeshua, no en el nombre de Yohei. Por eso la profecía no habla de muchos, sino habla específicamente de uno. Y ese uno es Mashiach, el que cumple lo que dice el profeta Isaías 1. El espíritu del Adón de Yohei está sobre mí, porque me ungió, Yohei me ha enviado a predicar buenas nuevas. Cuando una persona es ungida de parte de Elohim, anuncia la palabra, y la anuncia de una manera impresionante, porque está el espíritu de él sobre esta persona. Pero como dijo Mashiach, esa le manda a él, porque la pide él. No es una decisión que tome el Padre y diga, yo me he agradado, mi hijo eres tú. Y le da el Ruach a cualquiera, no porque tiene que pedirlo Mashiach. Entonces no todos entramos en el profeta Isaías 61:1. El único que entra en la profecía es Yeshua. Por eso dice, el espíritu de Yohei, el Adón, está sobre mí, porque me ungió, Yohei, me ha enviado, ese es el profeta en el Mashiach, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos cobertura de cárcel. Y por eso expresa a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único que vino a predicar con la perfección de la enseñanza fue Yeshua HaMashiach, que fue ungido del Padre, y ese ungimiento nada más lo obtuvo o lo pudo haber obtenido cuando él descendió a las aguas, y ahí fue cuando le dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Pero antes de ir a ver este versículo, vamos a ir a ver Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo... Perdón, no es 14, es Lucas 4, verso 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Ruach del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yohei de Yahweh, a enrollar, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Este capítulo nos está diciendo cuando Yeshua se paró delante del grupo de una sinagoga que se encontraba, él empieza a decir, bueno, estaba por allá en Nazaret, y le dice, entró conforme a su costumbre a esa sinagoga en día de Shabbat, y se levantó a leer el profeta Isaías. Cuando abrió el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito, y dice que lo halló. ¿Por qué dice que lo halló? Acordémonos que la Torah antes no tenía capítulos y versículos como hoy en día lo tenemos. Tendría que ser muy hábil la persona en el tiempo antiguo para encontrar los versículos escritos en la palabra. En otras palabras, mucha gente cuando enseñaba, como hoy en día nosotros, no teníamos la forma de poder explicarle a la gente y cómo transmitir el conocimiento de esta manera. Era muy complicado acordarse y decir, es que está en el profeta Isaías, déjate lo busco. No era fácil explicar. Bueno, hoy en día tampoco es fácil, pero hoy en día se presta porque trae capítulos y versículos. Entonces, este tipo de personas que estaban en la antigüedad, encontramos que realmente no hacían esta forma de encontrar y buscar los versículos cuando se requerían. Por eso dice que encontró el pasaje de la escritura en el profeta Isaías y dice, el espíritu del Adón es sobre mí, por cuanto me ungió.
Me ungió para dar buenas nuevas, es el Evangelio, como lo describe en el caso en el profeta Isaías. El profeta Isaías menciona, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. En el libro de Lucas menciona, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Y eso es lo que vino a hacer con la casa de Israel. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eran esclavos de pecado porque practicaban el pecado, porque nunca se habían sometido a obedecer el mandamiento. Es de la misma manera que hoy en día se nos enseña a nosotros a someternos al mandamiento. Esa gente guardaba el Shabbat mejor que nosotros con respecto al día séptimo. No había día que no transgredieran. Ellos sometían a obedecer el día de Shabbat, Shabbat con Shabbat. Desde la puesta del sol, la puesta del sol, guardaban el Shabbat. Pero no les sirvió de nada a muchos de aquellos, porque no iba mezclado con fe. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros empezamos a comprender que el Mashiach iba a ser ungido de una manera muy diferente. No iba a ser ungido con aceite, porque aquellos hombres en la antigüedad, para recibir el Espíritu, porque eso es lo que se transmitía, la sabiduría del Espíritu, se entregaba el Ruach por medio de ungimientos de aceite, pero nada más se le daba a algunos, como a Josué, como en el caso de Salomón, como en el caso de Saúl, como en el caso de los reyes, se ponían manos encima y se ungía con aceite para transmitir ese ruaj a la gente. Era por medio de ungimientos de aceite. Ese era el propósito de ungir a la gente, para que viniera el ruaj o el conocimiento. Como en el caso que vemos en el libro de Deuteronomio, leámoslo nada más para regresar aquí a Lucas, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Ruach de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moshe. Gracias a que Moshe puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, transmite Ruach de sabiduría. Era así como transmitían el Ruach. Por eso David, cuando él peca delante del Padre, le dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Y él pedía perdón por sus pecados, porque si le quitaba el Ruach, no iba a ver la forma de cómo David gobernara sobre su pueblo. Para eso es dado el Ruach, para hacer diferencia de las cosas, para dar sabiduría, aquel que le da esta forma de poder comprender las cosas. Para eso da ese Ruach. Mashiach, por eso fue ungido. No fue ungido con aceite. No fue ungido por un sacerdote como lo estamos viendo. Fue ungido con la unción, con la Mashach del Yohei Bajei. Él fue el que lo ungió. Pero no lo ungió en el Salmo, porque allá en el Salmo pareciera que lo ungen desde allá, porque dice, tu trono, Elohim, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y encontramos que pareciera que lo habla en el tiempo presente, pero era una profecía que se en el tiempo futuro, en un tiempo postrero. Al igual que el profeta Isaías en su capítulo 66, el espíritu del Adón está sobre mí, me ungió, me ha enviado me ha enviado a predicar buenas nuevas. Habla en tiempo presente el profeta Isaías, nunca habló para tiempo futuro. Por eso Mashiach, cuando se presenta delante de los príncipes, en el verso 21 del capítulo 4, dice así, 20 del capítulo 4, leyendo el libro, le dio al ministro o al Cohen, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Estaban fijos en él, y hay que entender por qué estaban fijos sus ojos en él. Para los judíos, desde hace miles de años, no escogen un versículo de la escritura en el momento, sino que de Shabbat en Shabbat, voy a ponerles un ejemplo, la Parashat
Si ahora abrimos el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, y capítulo 1 y capítulo 2, ahora nos tocan de esos dos capítulos, no los capítulos, sino porciones del capítulo. Eso se le llama la parashat. Para el próximo, vamos a leer del capítulo 3 y capítulo 4. Estoy poniendo un ejemplo porque no se leen así, se leen intermedios. A veces se lee del capítulo 1 y capítulo 2 hasta el verso 15. Del verso 15 para la otra semana al otro en todos, sino porciones, por eso se llama porción. Se dice parashat en hebreo. La parashat o parashot, así la abre. Y después en la parte de la tarde le llaman la haftará. La haftará es porción de los profetas. Te leen porciones de la misma manera que te leen la Torah. Entonces en la mañana se llama parashat o parashot y en la tarde se llama la haftará. Te leen porciones. Por eso los ojos estuvieron fijos delante de él, porque quebrantó o modificó la forma de enseñanza. Verso 20. Y hollando el libro le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se han cumplido esta escritura en vuestros ojos, en vuestros oídos, perdón. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no este es el hijo de José? Pero en ese momento también le quisieron apedrear por lo que acababa de decir. Sí, mi hermano. Pero entonces, eso de la parashá y eso ya viene desde o sea, de cómo enseñaban ellos según su entendimiento. O sea, sí, esto ya viene de mucho tiempo atrás. Ah, sí. Eso viene de hace miles de años, no es de apenas de los mesiánicos, esto ya tiene mucho tiempo. Pero entonces, ¿cómo aprendían? No aprendían. Por eso no aprendían, porque lo leían por porciones y no escudriñaban como lo hemos estado haciendo nosotros, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Ellos te abrían un libro y te explicaban todo el libro en una... A veces sí se agarraban de uno que otro libro, pero son muy pocos los versículos que relacionan. Muy pocos. Por eso la parashad y la parashot se leía en la mañana y la haftará se leía en la tarde. Por eso ellos no cansaban a comprender. Mashiach, cuando cita las escrituras, dice que encontró el versículo. No era cuestión de encontrar, porque el Sefer Torah o la parte de los profetas, así como se abría en una parte, al siguiente Shabbat nada más se volvía a meter el rollo, porque eran rollos. Acuérdense que dice que era aquí el versículo era un rollo. El rollo donde lo habías dejado, lo ponías en el lugar donde se guardaba, y ahí al próximo Shabbat se abría y nada más se le daba vuelta tantito y se encontraba la parte de la porción. Lo que hizo Mashiach, como dice aquí, encontró. Cuando dice que encontró, es porque tuvo que darle vuelta al rollo hasta buscar la parte donde estaba escrito lo que había sido dicho por el profeta Isaías. Por eso dice que encontró el pasaje. Y cuando dice que lo encontró, es porque no era fácil encontrar los capítulos ni los versículos. Era un proceso difícil porque estaban escritos en rollos. Tenías que estarle dando vuelta a los dos rollos, porque era un rollo de un lado y del otro para darle vuelta para seguir adelante. Por eso dice que lo encontró. Por eso en el judaísmo tiene una costumbre de leer la parashat y la haftará en esa manera. Esto lo traen desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, regresando a lo que estamos. Le dice Yohevahei: el espíritu del Adón está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el propósito del Ruach, hablar a la gente acerca de las enseñanzas del Padre. Si el Padre no nos diera el entendimiento, no podríamos nunca expresar ni enseñar las cosas que están escritas en el libro de la vida. Por eso nosotros hoy en día buscamos y tratamos de hacer lo que el Padre nos dice acerca de lo que está escrito en el libro. El libro nos enseña que Mashiach es Mashiach, pero porque lo ungió Elohim, no un Cohen Gadol, un sacerdote ungido. Mashiach fue ungido de parte del Padre. Mateo capítulo 3, versículo 11 en adelante.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Ruach HaKodesh y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanán al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Yohanán se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Ruach de Elohim, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí, mi hermano, gracias. Oyó una voz del cielo en el cual dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Para aquellos que pusimos atención acerca de lo que dice este versículo, dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene atrás mí, más poderoso es que yo, del cual no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A nosotros quien nos bautiza, o quien nos purifica a nosotros, es el Padre. El Padre, es Mashiach, Mashiach es el que nos unge a nosotros, nos da su Ruach del Padre, pero es Yeshua. Nunca fue el Padre hacia nosotros. Por eso la profecía de Isaías 61, verso 1, es el único que es ungido por parte del Padre, el Mashiach. Por eso es bien importante acerca de este ungimiento. No necesitamos de este aceite, como pregunta mi hermana Varinia. No se necesita. Lo que necesitamos es guardar los mandamientos, como dijo Yeshua. Si me amas, guarda mis mandamientos. Voy a responderle esta pregunta como me hace la expresión mi hermana Varinia. Capítulo 14 de Juan, versículo 15 y versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 15 y verso 16. Quien nos unge a nosotros es Mashiach. Mashiach es el que pide para que el Espíritu venga a nosotros. Por eso a nosotros no nos compete lo que dice Isaías 61:1. El único que pudo tener el Ruach por parte del Padre es Yeshua. Y en él se cumple todo lo que está escrito en los profetas, y no en nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Capítulo 14, verso 15 y 16, por favor, de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo, Él es el que te ruega, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Necesitamos del ungimiento como se ungían a los antiguos. No, ya no se necesita. Ya no se necesita transmitir este por medio de aceite y ungimientos por sacerdotes. De lo contrario, la gente hoy en día no podría obtener este ruach. Por eso en las cartas de Timoteo menciona que no hay que no impongan de ligero las manos a ninguno. ¿Cómo ha de imponer a alguien que tiene el ruach del Padre para transmitir el ruach a una persona que no guarda ni Shabbat? ¿Cómo ha de ungir a una persona que es maldiciente? ¿Cómo es que ha de ungir a una persona que es borracha, ladrona? ¿Cómo se ha de ungir a una persona que vemos cualidades como estas? No hablamos cualidades, sino errores que le van a llevar a la muerte. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, nosotros no necesitamos ningún ungimiento. No hay ningún versículo en la Escritura en el que diga que los ministros ancianos o estos diáconos necesitaban un ungimiento con aceite para ungirlo. No hay versículo.
La escritura dice que a Timoteo se le impusieron las manos para recibir el Ruach, como está en el libro de los Romanos, en el libro de los Hechos, que era por medio de imposición de manos para recibir el Ruach. En ningún versículo se encuentra que se unja a una persona con aceite para ser un siervo del poderoso. Esto es lo que ha practicado el cristianismo y ha practicado aquellos que no han entendido acerca de las profundidades, acerca de la palabra Ruach, Mashiach, acerca de todas las cosas que se hacían en la antigüedad. La gente hoy en día, como ministros, pastores y todos ellos, se ungen porque ven que Aarón fue ungido, porque a los otros fueron ungidos. Lo que no entiende es que no todos los sacerdotes los ungían, porque había diferentes tipos de sacerdotes, como lo mencionamos al principio. Estaban los meraritas, los gersonitas y los coatitas, descendientes de Aarón, y no todos eran ungidos. Nada más los ungidos eran la descendencia de Aarón para ser los sumos sacerdotes o los Cohen Gadol, los Cohen Mashiach. Ellos eran los Cohen Mashiach, como ven a través de los escritos que hemos estado leyendo. Por eso es importante acerca de esta palabra Mashiach y que la guardemos en nuestro corazón. No nos dejemos engañar por ningún individuo en el tiempo postrero que nos diga que Mashiach, Yeshua, nunca se le ungió con aceite, porque los profetas nunca enseñaron a ungir a alguien con aceite. Sí, mi hermano. Perdón, la hermana Patti está haciendo una pregunta que por lo pronto no ha quedado claro. Si por favor se le puede aclarar, para que no quede ninguna duda. Pregunta que entonces quién era ese consolador y si ya su espíritu estaba con nosotros con su enseñanza. Mira, mi hermana, cuando dice en el capítulo 14, de Juan, versículo 16, la expresión que dice ahí desde el verso 15, si me amas, dijo Yeshua, si me amas, guarda mis mandamientos. Una persona que guarda los mandamientos, el Mesías dice, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre. El único que puede rogar para que sea ungida o sea dado ese espíritu, el único que hace que ese Ruach more en nosotros es Yeshua. Y dice, ese ungimiento lo pide Mashiach y dice, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. ¿Cuál entonces será el primer consolador? Porque si hay otro consolador, quiere decir que ya había uno antes de este. El primer consolador en las Escrituras es Yeshua, como lo describe en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos para allá, Lucas capítulo 2, mi hermana Patti. Acordémonos de que Lucas capítulo 4 está diciendo, me he enviado a anunciar buenas nuevas. Me ha enviado a curar a los quebrantados de corazón, a predicar buenas nuevas. Entonces Lucas capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo 32, nos está hablando de que él era el consolador. Yeshua era el primer consolador, y la única forma de consolar a todas las naciones y a su pueblo es por medio del evangelio, por medio de la enseñanza. Pero vendría posteriormente otro consolador que iba a rogar Yeshua al poderoso para que el poderoso también morara en nosotros. Estamos hablando de dos consoladores, estamos hablando de dos espíritus, no de uno solo. Lucas capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo 32. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al ungido de Yahweh, de Yehevahé. Y movido por el Ruach, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo, ahora, Adón, despides a tu siervo en Shalom, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, entonces dice que Simeón no vería la muerte si no veía antes
al Consolador, al Mashiach. Por eso él dice en el verso 25, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel. Si él estaba esperando la consolación de Israel, dice, y el Espíritu Santo era sobre él. Había recibido respuesta del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes que viera al Mashiach del Señor. Apenas acababa de nacer cuando lo vio Simeón. Tenía 8 días de nacido, y dice así, y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño, Yeshua, sus padres en el templo estaba por hacer él conforme a la costumbre de la Torá, que era la circuncisión a Yeshua. Entonces él le tomó en sus brazos y dijo, y bendijo a Elohim y dijo, ahora despide, decía Simeón, a tu siervo, conforme a tu palabra. Y dice, despídelo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, Yeshua, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, que era el evangelio, la enseñanza del Ruach, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. En este momento él podía ya morir porque vio al Mashiach descrito en las Escrituras. Entonces, Mashiach era el primer, Mashiach era el consolador que había de consolar a Israel con las palabras de salvación, con el evangelio, con las enseñanzas de Moshe y los profetas. Vendría a enseñarle al pueblo cuál era el verdadero camino y cómo podría someter al pueblo a obedecer sus mandamientos y cómo poder hacer para vivir en una vida pía y justa. A eso vino Yeshua. Él consoló a Israel de sus pecados, consoló a Israel acerca de todos sus quebrantamientos y toda su amargura y de su falta de entendimiento. Él fue el que vino a hacer esto a la casa de Israel. Y le describe, Lucas capítulo 14, verso 15. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros está en vosotros y será en vosotros. Él es el que va a pedir para que ese Espíritu more en nosotros. Por eso la profecía de Isaías 61 no cuadra con nosotros. El único que entra para ser Mashiach de parte del poderoso, que es el que da la Mashiach en hebreo, que es el que unge, es el Todopoderoso. Nosotros no somos ungidos del Todopoderoso directamente. Por eso dice, yo a la verdad os bautizo en agua para remisión de los pecados, mas viene alguien más poderoso que yo, que era Yeshua. Él os bautizará en Espíritu Santo. Gracias a él que ruega al Padre, como dice este capítulo 14, versos 16, y yo rogaré al Padre, pero para que él ruegue al Padre, para que el Espíritu more en cada uno de nosotros, tenemos que aprender a guardar los mandamientos. Cualquiera que no se somete a obedecer el mandamiento, no puede obtener el Espíritu del Padre. Por más que se esfuerce, no lo puede recibir porque no ha entendido el propósito de ese Ruach, porque no ha entendido cuál es el propósito de que el Ruach more en nosotros. Él es el que dará este conocimiento, pero también Él es el que hará morada en nosotros. Yeshua nos ha dado el conocimiento de su palabra. Hoy en día tenemos el Ruach, entender, para que después el Padre nos dé el segundo consolador para que more con nosotros. Ese sería el segundo, mi hermana Rebeca. Por eso tienen que ser los dos que tienen que morar en nosotros, de acuerdo a Lucas capítulo 14, versículo 22 y 23, menciona que tiene que ser el Mesías y el Padre, los dos que moren en nosotros como el templo del Dios vivo que Él quiere. Si Rebeca o Patti o cualquiera de los que estamos aquí nos sometemos a la obediencia de sus mandamientos, dice Mashiach, rogaré al Padre y Él les enviará el otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Padre y el Hijo vendrán a morar en nosotros, por eso se les dice, vosotros sois el templo del Elohim viviente.
pero no ustedes los que están allá. Se le estaba diciendo allá la carta a los corintios, a los que vivían en Corintio, que ellos eran el templo de Elohim viviente porque ya habían recibido el Ruach del Padre. Nosotros no hemos recibido el Ruach del Padre, hemos recibido el Ruach de Mashiach. Eso es lo que hemos recibido nosotros. Por eso el capítulo 14, versos 22 y 23 describe claramente y le preguntaba a su discípulo, Judas, ¿y qué hay que te hayas de manifestar al mundo, pero a nosotros y no al mundo? Preguntó él. Y Yeshua le responde, Juan capítulo 14, versículo 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Le preguntó Iscariote, Adón, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama, mi palabra guardará mandamientos, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos con él morada. Nos muestra su palabra. Cuando obedecemos el mandamiento empieza a morar en nosotros, y después él ruega al Padre para que venga a morar en ustedes. Si observamos sus mandamientos, en el día postrero nos levantaremos en la vida eterna. Si no guardamos desde ahora los mandamientos, nunca podremos obtener la vida eterna. Si nadie hace la voluntad, nadie pondrá sus manos sobre nadie de ustedes para que hagan la voluntad de él. No sé si me he dado a entender acerca de que cuán difícil es abrir la boca desde aquí y que yo no pueda estar con ustedes para que podamos hacer el propósito de adquirir el Ruach del Padre. No el de Mashiach, porque el de Mashiach ya lo tenemos. Estamos obteniendo el espíritu de Mashiach por medio del Evangelio. Él está curando nuestras quebrantaduras, nuestros huesos rotos. Él nos está curando nuestras llagas. Él está curando nuestro ser, nos está dando libertad. Nos está enseñando a salir de la esclavitud, que nos apartemos del pecado y de las transgresiones. Él nos está mostrando cómo es la forma de apartarnos del pecado. Él es el que nos está mostrando cómo tenemos que hacerle para adquirir la vida y vivir en la libertad. Cualquiera que practica la verdad tiene libertad, como dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el que practica el pecado es del diablo. Cualquiera que practica el pecado está en esclavitud, describe la Escritura. Para poder decir que estamos en la libertad, tenemos que observar los mandamientos. No decir ahora sí, mañana no. No decir este Shabbat sí, el otro no. O decir cuando pueda lo voy a hacer. Él está diciendo, si apartas tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es lo primero que hay que entender, que hay que apartar nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Por eso menciona la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 11, que si nosotros obtenemos el Espíritu del Padre, ya no estaremos muertos como estaban muertos sus discípulos aquí en Juan capítulo 14, en el cual en el verso 9 y 10 lo describe. Capítulo 14, versículo 18, le dice, verso 19, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. No dijo nosotros vivimos, yo vivo, vosotros también viviréis. Los discípulos empezaron a vivir hasta Hechos capítulo 2. Por primera vez tenían la esperanza de la vida en su ser. Por primera vez habían adquirido el Espíritu que les daba la vida. Por primera vez habían entendido que el Espíritu moraba en ellos, porque ya no hablaban más ellos, sino hablaba Elohim por medio de ellos. Testificaban a Elohim y testificaban dando testimonio de que el Padre habitaba en ellos. Ellos podían perdonar pecados, ellos podían levantar muertos y también hacer caer gente muerta en el instante. Y están escritos todos estos eventos. Hacían que se levantaran paralíticos,
hacían todo este tipo de proezas que hoy en día nosotros no podemos hacer porque vivimos en nuestros pecados y delitos. A eso nos está llamando, a que vivamos para que, como dice él, las obras que yo hago, vosotros los que creyeres harán cosas mayores aún que estas. Pero cualquiera que no está entendiendo el propósito del Mashiach, todos aquellos que querramos obtener la vida, gracias a que Mashiach fue ungido del Padre, Él le dio vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua Mashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Si el espíritu de aquel que levantó a Yeshua, ¿quién fue el que levantó a Yeshua? El Padre, porque el Padre fue el que le dio el espíritu. Y está describiendo que si no hubiera tenido Yeshua el Ruach, nunca se hubiera levantado de entre los muertos. Y si el espíritu de aquel que mora en vosotros, si aquel es Ruach que levantó a Yeshua de entre los muertos no mora en nosotros, no podremos levantarnos en el día postrero de entre los muertos. Si el espíritu de aquel que mora en Yeshua lo levantó de entre los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Nosotros adquirimos el Ruach de Mashiach, no el Ruach del Padre. Versículo 8 al verso 11 nuevamente de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 8 al verso 11. Y ahí nos describe que el espíritu de Mashiach es uno y el espíritu del Padre es otro. Verso 8, por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua Mashiach, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Acerca de esto del Ruach, que menciona que el discipulado no tenía la vida, esto lo iban a obtener en un tiempo a futuro. Iban a adquirir la vida siempre y cuando tuvieran el Ruach del Padre. Si no se tiene el Ruach del Padre, no puede tener como tal la persona vida para resucitar en el tiempo postrero. El Padre es el que Yeshua es el que ruega al Padre para que nos dé este Ruach. Por eso el Mashiach, de acuerdo a lo que está escrito, no podía entrar cualquiera de nosotros si llegáramos a tener los discípulos, ni nadie que obtuvo el Ruach podría ser el Mashiach ungido del Padre. El único que entró como Mashiach del Padre es Yeshua. Yeshua es el que cumplió lo que está escrito en el libro. Entonces nosotros, para poder obtener esa vida, nos la da Yeshua, Él es el que nos unge. Bueno, mis hermanos, regresando al punto del Mashiach, nosotros tenemos entonces como propósito el observar, el someternos al Mashiach, y debemos de entender que el Mashiach no fue ungido por hombres, ni tiene que ser ungido por hombres, sino tiene que ser ungido o tenía que ser ungido por Elohim, nunca por los hombres. Es algo que la nación judía, la nación israelí, no entendieron hacer de esto. Hoy en día empezamos a entender que todas estas enseñanzas del Padre, el Mashiach tendría que ser ungido por el Padre y nunca por hombres. Nunca nos dejemos engañar acerca de lo que vienen enseñando estos hombres. Mis hermanos, espero que haya servido un poquito acerca de esta enseñanza del Mashiach, observando que no, Yeshua HaMashiach fue el único Mashiach en la historia. Estuvieron los Cohen, estuvieron los reyes, estuvieron los jueces de Israel. Muchos de aquellos fueron Mashiach, porque se les dio el Ruach por medio de ungimientos de aceite. Entendamos nosotros entonces, está escrito, que Mashiach debió de haber sido traducido como ungido, y nunca en las Escrituras debió de haber aparecido como Cristo. La palabra Cristo es una transliteración de las Escrituras. Nunca debió de haber sido escrito de esa manera. En la Escritura ha sido traducido como el Mesías, el ungido.
pero nunca aparece de esa manera. Se enteraron de un griego a un castellano, que parece ser que querían poner la misma palabra, así como pusieron la palabra diácono. La palabra diáconos en griego, nada más la transliteraron por diáconos. Y esa palabra diáconos no es una traducción de diáconos a diácono, no se le llama traducción, se le llama transliteración. Entonces, de esa misma manera sucedió con la palabra Mashiach. Volvemos entonces a entender y a hacer mención acerca de ello. Hagamos el propósito de tener esto y mantener esto en nuestra mente. Tenemos que mantener esto en nuestra mente, porque sé que después de tiempo vendrán muchos y nos querrán engañar. Y muchos seremos engañados porque no guardamos esta enseñanza en nuestro corazón. Si guardamos esta enseñanza en nuestro corazón, nunca nos podrán engañar. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde en este día de Shabbat. Que les guarde y les llene de bendiciones.